Entonces, mira, vamos a ver ahora taxonomía, un complemento de la parte de la clase anterior que ya vimos qué cosa era taxonomía, ¿no? Es un sistema de clasificación que fue establecido por Linneo para clasificar a los seres vivos y es algo que todavía es utilizado en la actualidad. El sistema de clasificación consiste en que en agrupar a los seres vivos en distintas categorías. Ahora, las categorías reciben el nombre de taxón. Son categoría o taxones, ¿ya? Acuérdense de esos términos. Ahora, ¿cómo se clasifica? En 7 categorías. Es reino, filium, clase, orden, familia, género, especie. Ahora, este es un sistema jerárquico, es decir, lo más grande empieza por acá, por reino, ¿no? En donde los grupos pequeños se organizan, forman otro grupo más grandes. ¿Ya? Entonces, ahorita, acá en esta categoría, el que es superior es reino, ¿no? Por decir, es como que el reino comprende a los filium comprende a las clases y así sucesivamente. Por eso en varias especies se agrupan en géneros, varios géneros se agrupan en familia, varias familias se agrupan en órdenes, varias órdenes se agrupan en clases. ¿Ya? Ese es el sistema que se ve. No va a ver. Ya. Ahora, un ratito, me estás preguntando, Leandro, ¿de qué exposición me hablas tú? De las enfermedades, profesor. ¿Ah? De las enfermedades. No, ya les he dicho bien claro, las expresiones de las enfermedades y es parte del cuarto bimestre. Esa es esa exposición va a ser la última semana eh, de diciembre, o sea, la última semana que es de clases. O sea, ese va a ser si no me equivoco, el 17, viernes 17 creo que cae. Viernes 17 de diciembre. Ese día va a ser nuestra exposición. Ese día no hay prácticas ya, porque una semana antes ya acabamos con las prácticas. Por eso tienen esa exposición que se les ha dado, ustedes la tienen que preparar o la tienen que realizar todavía el 17. Ah, ya, ya, Claro, profesor, es que porque disculpe, yo ya tenía listo. no, el 17, porque ese día es en vivo y ese día no va a haber, ya no tenemos, ese día ya no tenemos clases, solamente es exclusivo para exposiciones, nada más. O sea, es el último día de clases de ese bimestre, hasta ahí nomás son las clases. Luego la semana que viene ya son exámenes. Por eso esa exposición es todavía para el día el 17 de diciembre, esa fecha es. Vale, tampoco no, ahorita están ustedes haciendo exposiciones de repente en otros cursos, por eso no es necesario que, todavía no en exposición, es la última, y tiene que ser una buena exposición porque también va a ser en vivo, no va a ser video, sino va a ser en vivo, ya sea papelógrafo o ya sea con diapositiva. Y listo, entonces continúo. Y entonces hemos visto que hay una jerarquía en estas categorías, ¿no? Ese es el primer paso. Ahora, siempre se habla de unidad de clasificación. La unidad de clasificación viene a ser la especie, o sea, lo mínimo, ¿no? Esta es la unidad. O sea, esta especie es lo que yo voy a clasificar.
Por eso se le llama unidad de clasificación. Es decir, es la categoría más pequeña. Repito, la especie va a ser la categoría más pequeña. ¿Ya? Esa es la categoría más pequeña. Luego tenemos, entonces ya saben, la categoría más grande, por decir, es el reino, ¿no? Lo que incluye al resto. Y la unidad de clasificación es la especie. Repito, estas son las 7 categorías taxonómicas o taxones que se llaman. Luego tenemos la especie constituye un grupo de organismos similares con estructura y función idénticas y que al reproducirse generan una descendencia fértil, ¿no? Ese se refiere a lo que se llama especie. Siempre hablamos de especie, pero nunca lo definimos, ¿no? Entonces son organismos similares, estructuras y función idénticas y que al reproducirse generan una descendencia fértil. Ejemplos. ¿Cómo se clasifica el hombre? Entonces, el hombre pertenece al reino Animalia, al filium Chordados, a la clase Mammalia, orden de los primates, familia Homininae, género Homo y especie Homo sapiens, ¿no? Esa es una clasificación. Entonces acá está, ¿no? A qué especie, a qué género, a qué familia, a qué orden, a qué clase, a qué filium y a qué reino, ¿no? Este es el hombre, ¿no? Nosotros somos especie Homo sapiens. Otro ejemplo, por ejemplo, el perro. Su reino es Animalia, su filium Chordados, clase Mammalia, orden carnívora, familia Canidae, género Canis, especie Canis familiaris. ¿Ya? Ojo, acá una observación. Ustedes ven acá en la parte de filium, cuando se trata de animales, se utiliza la palabra filium, pero cuando nosotros nos referimos a plantas, entonces vamos a utilizar ya no filium, sino vamos a utilizar la palabra división. Recuerden esto, ¿no? Cuando se clasifica animales es esto, ¿no? Y cuando se clasifica plantas, es lo mismo, va a haber, o sea, reino, clase, orden, familia, género, especie, pero lo que va a variar es esta parte. Acá van a encontrar la palabra división, ya no filio, sino división. Es la única diferencia cuando se quiere clasificar plantas. Después, ya. Luego también hay una categoría más grande que el reino que se llama dominio. Dominio, ¿no? Los dominios son los grupos mayoritarios de la clasificación actual. O sea, se refiere a mayor cantidad que existen, ¿no? Por ejemplo, bacterias, Archaea y Eucaria. Esos son tres dominios, ¿no? Bacteria, Archaea y Eucaria. En el dominio bacteria están organismos procariotas, causantes de enfermedades, ¿no? Todas las bacterias, ¿no? En el dominio Archaea están organismos procariotas parecidos a las bacterias, pero que no lo son, ¿no? Entonces, estos dos dominios, bacterias y Archaea, están agrupados los organismos del reino Monera, ¿no? Esos dos forman el reino Monera. En cambio, el dominio Eucaria están los organismos que representan células eucariotas, como en los reinos Fungi, Protista, Animalia y Plantae, ¿no? En otras palabras, prácticamente están agrupando en dos dominios, ¿no? El reino, este dominio bacteria y archaea, ¿no? Están agrupados los del reino monera.
y eucaria están los organismos de los reinos fungi, protista, animal y plantae. Y como ustedes se dan cuenta, están en función de del tipo de célula, ¿no? Célula eucariota y célula procariota, ¿no? ¿Recuerdan qué son las células eucariotas, alguien? ¿Qué características? ¿Cuál es la diferencia entre células eucariotas y las células procariotas? ¿Quién sabe? ¿No? Las células, o sea, las células procariotas son las células que están en comienzo, no están como que no están completas, y las células eucariotas ya son células más complejas. Las células eucariotas, por ejemplo, tienen núcleo definido, sus tres partes básicas que tiene una célula, ¿no? Tiene su núcleo, su membrana celular, su citoplasma. En cambio, las células procariotas no tienen núcleo. Esa es la diferencia. Por eso se dan cuenta que los reinos fungi, o sea, de los hongos, los reinos protistas, animalia y plantas tienen células eucariotas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y acá está el gráfico, ¿no? Estos dos dominios forman el reino monera y estos tres o cuatro reinos forman el dominio eucaria, ¿no? Es así. Entonces, esta es una continuación de la clase anterior que hemos nosotros visto, ¿no? Todo lo que es dominios. Y acá ya la clasificación, repito, son siete categorías o se le llama también taxones, 7 categorías. Ustedes en forma, como ustedes decían, investigar, por ejemplo, pueden buscar en internet y clasificar, por ejemplo, un gato, ¿no? Como todos, un gato, por ejemplo, un gato doméstico, cuál es su reino, cuál es su fin, su clase, su orden, su familia, su género, su especie, ¿no? O de repente una planta, cuál es su reino, cuál es su división, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Entonces esto es, como repito, continuación de la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos, que ya hemos visto que la clasificación se refiere a ¿por qué se clasifica? Para poder identificarlos, para que no haya confusión, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Bien, entonces este es todo por hoy. No se olviden, mañana tienen sus exposiciones. Entren a la hora que se les está indicando. Y ya pueden ingresar a realizar su práctica. Su práctica está bien fácil, es para que saquen 20. Revisen bien sus preguntas y contesten y no van a tener problemas en resolver su práctica. Las prácticas ya están activadas, ya pueden realizar y también envíen sus tareas. Muchos de ustedes no están enviando tareas. No envían sus tareas, ya saben qué nota van a tener. Envíen sus tareas, no dejen de enviar las tareas. Las tareas son cortitas, son chicas, no son muy extensas. Es para que lo hagan ahorita calientito, ustedes lo hacen en media hora y lo presentan. No tienen por qué esperar otro día, otro momento para hacerlo. Listo, entonces ahí nos quedamos, nos vemos hasta el día lunes. Buenas tardes. Chao, profesor.